de otro grupo de la población. Bajo ese apartado, entonces, hemos platicado de todo eso. Recuérdese usted que toda esta parte de información contable, sea porque sean contabilidad de sociedades, contabilidad de costos, contabilidad agrícola, inclusive contabilidad de diferente naturaleza, estos van a reflejar la realidad de la empresa. Y recuérdese que, sobre todo como contadores públicos y auditores, la idea es verificar que estos presenten fielmente la situación real de la empresa. Sin embargo, entonces, toda esta información que está contenida en estos estados financieros, en los libros contables, en los registros realizados, deben ser fidedignos, deben ser confiables, deben permitirnos emitir juicios de opinión y al mismo tiempo también tomar decisiones. Recuérdese usted que la contabilidad no es más que eso, la producción de información que está representada mediante unidades monetarias, que en el caso de Guatemala, de acuerdo al artículo 1 de la ley monetaria, se establece que la moneda nacional es el quetzal. Luego, también considerando lo que establece el Código de Comercio, la contabilidad debe manejarse entonces en moneda nacional. Y entonces la moneda nacional, decíamos mención, pues es entonces el quetzal, luego que debe manejarse en idioma español y por lo tanto entonces toda esa información que está contenida en esos libros, en esos registros que ya hemos venido platicando, deben ser entonces información que den lugar a emitir juicios que estén apegados a la realidad. De esa cuenta es fundamental, recuérdese usted que para un proceso de auditoría que va a servir para verificar todo el proceso contable que hemos venido platicando, pues ahí se emiten juicios mediante documentos denominados entonces dictámenes. El dictamen va a permitir entonces establecer si efectivamente toda la parte del registro contable ha sido llevada a cabo, practicando, observando, aplicando todo lo relacionado con la normativa técnica y la normativa legal establecida entonces para la realización de la contabilidad. Es por ello entonces que vamos a darle continuidad entonces en esta oportunidad a nuestros registros, a la parte contable. Estamos ya en la semana número 15. Les recuerdo que el código del curso es FE047, el nombre práctica supervisada de contabilidad, y hoy vamos a platicar acerca de la presentación de estados financieros según NIC 1. De acuerdo a ello, entonces, recuerden, dijimos, hemos venido platicando acerca de todo el proceso que conlleva la realización entonces de la contabilidad, la producción de información contable, la producción de información financiera. Sin embargo, para que estos sean entendibles, para que estos sean comprensibles, debemos aplicar normas legales y normas técnicas. Dentro de la normativa legal tenemos acá todo el arquetipo que conforma entonces la estructura legal guatemalteca en relación, por ejemplo, a la pirámide de Kelsen, estableciéndose en primer lugar entonces la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes ordinarias, leyes específicas, tales como, por ejemplo, dentro de las ordinarias tenemos el Código Tributario, Código de Comercio, etcétera, por mencionar algunas. Luego también dentro de las leyes específicas, pues tenemos todas las tributarias, ley del IVA, actualización tributaria, ISO, etcétera. Entonces, todas estas también van a complementarse mediante la aplicación de normas técnicas, que son las normas internacionales de contabilidad, las normas de información internacionales de información financiera, las NIF, y de acuerdo con ello también entonces apegarnos a la rigidez de estas normas aplicables al proceso de producción financiera. Su servidor Edson López, entonces vamos a platicar con ustedes el día de hoy y para ello, pues nuestro objetivo para la presente clase es establecer en el estudiante las destrezas y habilidades necesarias para elaborar correctamente los estados financieros de una entidad en forma estandarizada, aplicando normas internacionales de contabilidad. Ello con el efecto de que entonces la contabilidad responda a las necesidades diversas y exigencias en boga con relación a la parte financiera. De acuerdo con ello, entonces, la NIC 1 establece un objetivo que persigue para que la información financiera sea entonces fidedigna. Esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar que los mismos sean comparables. Y estamos hablando entonces de que estos van a ser comparables en la medida que podamos entonces nosotros
verificar la información que tiene, que sean comprobables y que al mismo tiempo también nos permitan entonces emitir una opinión razonable respecto a su elaboración y presentación. Estos van a ser comparables entonces tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores como con los de otras entidades. Ello para tener entonces algún análisis, y de acuerdo con ello, recuerde usted que dentro del proceso del profesional de las ciencias económicas va a desarrollar análisis verticales y análisis horizontales, que pueden ser entonces inter e intra empresa. En este caso, entonces, comparando cuál es el rendimiento que hemos tenido como empresa frente a la competencia, o al mismo tiempo también cuál ha sido la evolución que hemos tenido en relación a periodos, en relación a años de producción. Por ejemplo, poder comparar la producción del año 2019, 2020, 2021. Eso nos va a permitir entonces verificar si hemos tenido entonces nosotros una mejora, si hemos tenido gastos superfluos, etcétera, que al final nos van a permitir tomar la decisión de corregir esas acciones y seguir desarrollando las que son correctas. Esta norma establece los requerimientos entonces para la presentación de los estados financieros, que sirven entonces de guía para lo que es su estructura y sobre todo que puedan contener los requisitos mínimos sobre su contenido. De acuerdo con ello, recuerde usted que los estados financieros al menos van a tener entonces el encabezado, el cuerpo y el pie del estado financiero. Ello con la finalidad de poder entonces distinguirlos y sobre todo establecer entonces de manera analítica cuál es el componente o la integración de cada uno de ellos. La NIC 1 también establece alcances para la elaboración de los estados financieros. Una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de información general conforme a las NIF. Significa que vamos a aplicar normas internacionales de información financiera y por lo tanto estas requieren que vayamos a aplicar o elaborar estados financieros de acuerdo a la NIC 1. Por lo tanto, entonces ya esta información se internacionaliza a efecto de que sean entendibles para cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier lugar. En otras NIF se establecen los requerimientos de reconocimiento, medición e información a revelar para transacciones y otros sucesos. Ello con la finalidad de saber qué es lo que tenemos que revelar, de qué manera, de qué forma, y estos entonces cómo se presentan en los estados financieros. También la NIC 1 establece que no será de aplicación a la estructura y contenido de los estados financieros intermedios condensados que se elaboren de acuerdo con la NIC 34, que tiene que ver con la información financiera intermedia. Sin embargo, en los párrafos del 15 a 35 se aplicarán a estos estados financieros de acuerdo entonces a lo que establece la NIC 1. Luego también de acuerdo a las exigencias de lo que es la NIF. Esta norma se aplicará de la misma forma para todas las entidades, incluyendo la que presentan estados financieros consolidados de acuerdo a las NIF 10, que son estados financieros consolidados. De acuerdo con ello, recuérdese usted que los estados financieros consolidados van a servir o van a presentarse para aquellas entidades entonces o aquellas sociedades o personas individuales que tienen entonces diferentes entes económicos. Por ejemplo, usted puede ser propietario de una farmacia, puede ser propietario de una librería, una zapatería, etcétera. De acuerdo con ello, entonces, usted es el contribuyente y como contribuyente usted tiene que presentar entonces la información financiera de sus entes económicos, pero representados mediante su persona. Y entonces usted es el que debe de elaborar estados financieros y por lo tanto el estado financiero pertenece al contribuyente que es usted. Entonces, ¿cómo se consolida? De acuerdo entonces a la información obtenida de cada unidad económica, se van a reunir, a unificar, a consolidar en un solo registro. Y es que de acuerdo a esto, la contabilidad va a llevarse por contribuyente, no así por unidad económica. De acuerdo con ello, es importante aclarar que, por ejemplo, cada unidad económica tendrá que llevar sus libros de compras y ventas, pero la parte contable, los libros contables, los estados financieros van a ser consolidados.
De igual manera como lo establece la ley del IVA, las declaraciones de impuesto simplemente van a ser también de manera consolidada. Por eso es importante que apliquemos entonces esta normativa técnica aunada a lo que establece la normativa legal. De acuerdo con ello también entonces, otro alcance que persigue la NIC 1 es que esta norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro. En este apartado significa que se va a aplicar la NIC 1 a entidades lucrativas. Si alguna entidad no lucrativa quiere implementar o desea trabajar mediante la aplicación de la NIC 1 y de las NIF, simplemente pues va a tener en algún momento que verse obligada a modificar las descripciones utilizadas para partidas específicas de los estados financieros e incluso para estos. Por lo tanto, en primera instancia, entonces, es de observancia obligatoria para entidades lucrativas. No así, por ejemplo, ONGs, no así cooperativas, etcétera, que estas pues no persiguen fines de lucro, sin embargo, pues pueden aplicarlas, pero en algún momento dado tendrán que cambiar o modificar la parte contable para que responda a la NIC 1. Similarmente, las entidades que carecen de patrimonio, tales como las que definen en la NIC 32, que son instrumentos financieros, que en este caso van a representar inversiones, su presentación, por ejemplo, en unos fondos de inversión colectiva, y las entidades cuyo capital en acciones no es patrimonio, por ejemplo, entidades como las cooperativas, podrán tener la necesidad de adaptar la presentación de los estados financieros de las participaciones de sus miembros o participantes. Acá se complementa, y es que cualquier socio o cualquier persona que pueda pertenecer a una entidad no lucrativa puede de que de manera particular tenga entonces o cuente con unidades económicas. Y entonces, por ejemplo, formamos nosotros una cooperativa, pero cada uno de nosotros en particular tiene entonces entidades financieras. Ellos entonces tienen que contar con la aplicación de la NIC 1 en sus contabilidades para que se refleje también la parte que ellos tienen como pertenecientes a entidades que no cuentan entonces con un fin lucrativo, o simplemente aquellas que carecen entonces de capital en acciones y aparte de ello el capital que ellos disponen. Entonces, para hacer esa diferencia entre rentas afectas, rentas exentas y también su contabilidad relacionada específicamente con las actividades lucrativas. Algunas definiciones que vamos a aplicar en la preparación de estados financieros de acuerdo a la NIC 1 son las siguientes. Los estados financieros con propósito general. Así los denomina la NIC 1, lo que nosotros también llamamos como estados financieros, o sea, son los mismos. ¿Cuáles son esos estados financieros? Recuérdese usted que el Código de Comercio solamente nos hace referencia a estados financieros. Recordando que tenemos entonces acá el libro inventario, el libro mayor, el libro de estados financieros, ¿sí? El inventario, diario de primera entrada, mayor centralizador y estados financieros, que es lo que establece el Código de Comercio. Estos estados financieros entonces van a responder de acuerdo a la naturaleza de cada entidad, y en este caso entonces tenemos, por ejemplo, el estado de costo de producción, si es una entidad industrial, el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, el balance de situación general, el estado patrimonial, el estado de flujo de efectivo, etcétera. Entonces van a ser parte de los estados financieros. ¿Y qué son estados financieros de acuerdo a NIC 1? Entonces son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de seguir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. En este caso, estos estados financieros simplemente van a proporcionar la información financiera detallada que permita entonces comprender la razonabilidad de la entidad. ¿Qué más son estados financieros? Pues son cada uno de los elementos que conforman las cuentas anuales de las empresas. Implica esto entonces que van a estar registradas y van a estar contenidas las cuentas que van a registrar los movimientos de dicha entidad, tales como pues cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio, cuentas de ingresos, de gastos,
cuentas de orden, etcétera. Entonces, todas estas van a presentar información relevante económica de las empresas. Otra de las definiciones también es que es impracticable. Cuando estamos hablando que algo es impracticable, es aquello que no puede aplicarse aún habiendo hecho esfuerzos para que podamos entonces elaborar estados financieros de acuerdo a NIC 1. Según NIC 1 dice que la aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Entonces se demuestra que efectivamente no es aplicable la realización de estados financieros de acuerdo a NIC 1, a pesar de haber entonces elaborado esfuerzos o hecho esfuerzos para su presentación de acuerdo a NIC 1. Las normas internacionales de información financiera, básicamente, pues se entienden estas como aquellas normas e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, la CINIC, la IAS por sus siglas en inglés, que comprenden estas normas entonces, que requieren las normas internacionales de información financiera. Primero, ¿cómo se integran entonces? Se integran a través de las normas internacionales de información financiera, las NIF. Luego, las normas internacionales de contabilidad, las NIC, que son parte también de las normas internacionales de información financiera. Todos en su conjunto permiten elaborar estados financieros. Las interpretaciones que emite el Comité de Interpretación de Normas Internacionales de Información Financiera, la CINIF. Y, por supuesto, entonces también las interpretaciones que aplica la SIC, que es la Comisión de Interpretaciones. Bajo esta parte, entonces, acá se aplican todas ellas para que puedan entonces los estados financieros presentar información fidedigna que represente de manera veraz la información contenida en la unidad económica. Luego también tenemos lo referente a la materialidad o material o con importancia relativa. Recuerde usted que cuando hablamos de materialidad o importancia relativa, nos estamos refiriendo a la importancia que tiene un fenómeno económico en la contabilidad. Y es que en muchas ocasiones lo que hacemos nosotros es de repente pues restarle importancia a un evento económico por su relevancia dentro de la información financiera. Y aquí, por ejemplo, vamos a mencionar que si tenemos un cliente que nos debe 100 quetzales, imagínese usted cuánto va a gastar para elaborar o desarrollar el proceso administrativo de cobro. Mientras que si usted pues deja a un lado esos 100 quetzales y usted maneja en ventas una cantidad de 10 millones, imagínese usted, ¿cuánto es 100 quetzales de 10 millones? Entonces, ¿cómo hallamos el porcentaje y determinamos la importancia relativa? Simplemente usted viene, toma su calculadora y dice 100 quetzales divididos los 10 millones y decimos que prácticamente esto multiplicado por el 10%, por el 100%, perdón, me va a dar que esto significa un 0,001%. ¿Qué estamos hablando acá? Que básicamente pues no representa, no tiene una mayor importancia relativa. Entonces no vamos a darle una importancia real a algo que efectivamente pues es insignificante con lo que estamos manejando. Y es preferible entonces que en un momento dado yo pueda dejar de recuperar estos 100 quetzales del cliente, declararlos incobrables tal y como establece el Código Civil. Recuérdese usted que para eso tenemos entonces, para la exigencia de elaborar o desarrollar procesos administrativos de cobro, son 2 años. Caso contrario, pues prescribe el derecho de cobro, convirtiéndose entonces simplemente en cuentas incobrables. Sin embargo, es algo material, es con importancia relativa corta, menor, y que por lo tanto no va a afectar mis estados financieros. Entonces, a ello le vamos a dar importancia relativa. La información es material o tiene importancia relativa si su omisión, expresión inadecuada o ensobrecimiento podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones de los usuarios principales que los estados financieros tengan entonces que hacer uso de ellos. Si nosotros no presentamos información, ocultamos, la omitimos, la expresamos de manera incorrecta, pero eso da lugar a que podamos entonces nosotros dar otra idea con los estados financieros, eso sí ya es importancia relativa. ¿Por qué? Porque entonces esto va a dar lugar a que se entienda de otra manera. En cambio, si por algún error involuntario, pues no se trasladó una cantidad, en este caso, regresamos al ejemplo de los 100 quetzales, pues simplemente pues algo que no va a cambiar o modificar
la razonabilidad de la empresa. Sin embargo, si se hace con ardid, lógicamente, pues esto ya va a permitir cambiar la información de la entidad y por lo tanto, entonces implica que vamos a tener errores en la información. Continuando con la materialidad, establecemos que la materialidad o importancia relativa depende de la naturaleza o magnitud de la información o de ambas. Una entidad evalúa si la información individualmente o en combinación con otra información es material o con importancia relativa en el contexto de sus estados financieros tomados como un todo, tomados como un conjunto. De acuerdo con ello, entonces, la información que vamos a incluir debe de revelar la realidad institucional, la realidad empresarial. Sin embargo, si por alguna u otra razón esta información combinada con otra da lugar también a emitir juicios equívocos, entonces es importancia relativa. Tenemos que considerar a qué vamos a darle la importancia relativa. La información se ensombrece si se comunica de forma que hubiera tenido un efecto similar para los usuarios principales de los estados financieros que la omisión o expresión inadecuada de esa información. Ejemplos de circunstancias que pueden dar lugar a que información material con importancia relativa esté siendo ensombrecida son las siguientes. Veamos entonces cómo va a cambiarse el valor que va a tener la información no incluida o incluida de manera incorrecta. ¿Cuáles son estos aspectos? La información con respecto a una partida material o con importancia relativa u otros sucesos se revela en los estados financieros, pero el lenguaje usado es vago o poco claro. Acá vamos a hacer mención, estimados y apreciables compañeros, que también en Guatemala tenemos la observancia de la ley del contador y establece entonces la prohibición de poder unir cuentas que por su naturaleza vayan separadas o viceversa. Separar cuentas que por su naturaleza vayan entonces unidas. Tal es el caso, por ejemplo, nosotros sabemos muy bien sinónimos de las cuentas, tales como clientes, cuentas por cobrar comerciales, y en este caso deudores comerciales. Entonces, ¿cómo es que estas cuentas tienen diferente nombre pero son sinónimos? Entonces, eso debemos de poder unificarlas para que en los estados financieros pues no aparezcan cuentas de diversa forma, lenguaje utilizado, que den lugar a equivocaciones. O en su defecto también, unir cuentas que por su naturaleza vayan en diferentes registros. Entonces, por eso es de que debemos de aplicar la importancia relativa. La información con respecto a una partida material o con importancia relativa, transacción u otro suceso, está dispersa en los estados financieros. Significa que tenemos información que está dividida, está permitiendo que dé lugar a que podamos comprender de manera equivocada la información contenida en los estados financieros. Debemos de aplicar entonces el registro de acuerdo a la naturaleza de cada movimiento. Que también existan partidas diferentes, transacciones u otros sucesos se agregan inapropiadamente. En este caso, vamos a tener inconvenientes si hacemos operaciones incorrectas, sobre todo en el libro de diario. Si hacemos un registro inadecuado, esto va a reflejarse en los estados financieros. Y de aquí la importancia, mis estimados y apreciables compañeros, del profesional de las ciencias económicas, que al momento de que usted esté desarrollando un registro contable, usted debe de anticiparse a los hechos y saber qué efectos va a tener la realización de una partida de X o de Y forma. Si yo registro una cuenta, ¿cuál va a ser el efecto que va a tener en los estados financieros? Y ese es el plus que usted va a tener como profesional. El contador público y auditor está preparando contabilidad pensando en estados financieros, no mecanizándose a efecto entonces de que después tenga que determinar cómo elaborar sus estados financieros. Entonces, es la diferencia del profesional de las ciencias económicas que entonces va a determinar cuál va a ser el efecto desde los registros iniciales. Algo más que hay que darle materialidad son a partidas similares, transacciones u otros sucesos se desagregan inapropiadamente. Ello entonces con la finalidad cuando tenemos ahí cuentas que dan lugar a confusiones. Le damos también importancia relativa a la comprensibilidad de los estados financieros, se reduce como resultado de ocultar información material o con importancia relativa dentro de la información no significativa, en la medida en que los usuarios principales no puedan determinar qué información es material o qué tiene importancia relativa. En este caso, entonces, considerar que los estados financieros simplemente se presentan y no permiten determinar a qué vamos a darle entonces importancia relativa.
Otra parte fundamental también que permite desarrollar la NIC 1 son entonces las notas a los estados financieros. Recuérdese usted que también consideramos entonces nosotros las notas a los estados financieros como ampliaciones de información referente entonces a los movimientos contables o de integración de cuentas que posee una unidad económica. Bajo este apartado, los estados financieros, y sobre todo cuando son estados financieros auditados, estos van a presentar la información concisa, la información entonces de la entidad. Sin embargo, se hace importante una nota a los estados financieros para explicar o ampliar la información de la integración de cuentas. Por ejemplo, tenemos nosotros simplemente pues, registrados en los estados financieros bienes muebles. Ahora entonces, ¿qué bienes muebles están ahí? Mobiliario, está vehículos, está maquinaria, etcétera. Entonces, una nota a los estados financieros me va a permitir ampliar esa información de la integración de esa cuenta. Lo mismo sucede, por ejemplo, con caja y bancos. ¿Cómo está integrada? ¿Qué bancos son? ¿De qué tipo de cuentas? ¿Son de ahorro? ¿Son monetarias? Etcétera. Entonces, una nota a los estados financieros me va a ampliar esa información referente a lo que estoy registrando. Una nota a los estados financieros también me va a permitir dar a conocer cuál es el tipo de cambio que estoy utilizando, si es que voy a aplicar entonces conversión de moneda extranjera a moneda nacional. De la misma manera también explicar cuáles son las políticas que estamos aplicando, cómo es que estamos determinando ciertos cálculos. Entonces, para ello me va a servir una nota de los estados financieros. De acuerdo al NIC 1, dice que las notas contienen información añadida a la que se presenta en el estado de situación financiera. En este caso, el estado de resultados del periodo y otro resultado integral. Estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo. Las notas suministran descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados financieros e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en los mismos. Estas notas entonces también incluyen lo siguiente: cambios en el superávit de revaluación. Para ello vamos a aplicar lo que establece la NIC 16, háblese de propiedades, planta y equipo, y la NIC 38, que son activos intangibles. Cuando hablamos de revaluación, la misma ley de actualización tributaria nos permite también que podamos nosotros darle un nuevo valor, y para ello vamos a contratar los servicios de un perito tasador autorizado a efecto de que podamos entonces establecer cuál es el valor actual de un bien. Tal es el caso, por ejemplo, recuerde usted que si tenemos un vehículo, de acuerdo al artículo 28 de la ley de actualización tributaria, este se va a depreciar en línea recta un 20% para 5 años. Sin embargo, usted le aplica mejoras, usted realiza entonces el mantenimiento de este vehículo a los 5 años, lógicamente, pues tiene un valor comercial. Y entonces usted va a contratar los servicios técnicos para que se pueda efectuar la revaluación de este activo. Y entonces vamos a considerar acá un superávit, una ganancia, porque el valor del bien entonces es excedente al valor comercial, y por lo tanto entonces se registran en los estados financieros, se registra en la contabilidad, lógicamente pues pagando el impuesto de la renta sobre este superávit de revaluación, y por lo tanto eso va a dar lugar a que haya cambios en la contabilidad. Entonces también la NIC 1 permite que podamos registrar entonces estos cambios, y entonces esa nota va a servir para dar la explicación de cómo se realizó la revaluación de activos. Nuevas mediciones de los planes de beneficios definidos, en este caso en base a lo que son las NIC 19, beneficios empleados. Ello entonces cuando en algunas empresas se generan o se crean algunos programas de apoyo hacia los empleados. Tal es el caso, por ejemplo, como pues unos programas de jubilación. Entonces, que dicho sea de paso acá, por ejemplo, algunas entidades que acá en Guatemala pues ya trabajan este plan de jubilación con sus empleados. Entonces esos van a ser beneficios a empleados. Ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados financieros de un negocio en el extranjero, en este caso en base a NIC 21, que son efectos de variación de las tasas de cambio en moneda extranjera. En este caso, lo que mencionábamos hace un momento, la conversión de moneda extranjera a moneda nacional. Otra nota a los estados financieros son las ganancias y pérdidas procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio destinados a valor razonable, con cambios en otro resultado integral, de acuerdo al párrafo 575 de la NIF 9, que habla sobre instrumentos financieros. También respecto a las ganancias y pérdidas sobre activos financieros, medidos al valor razonable con cambio a otro resultado integral, de acuerdo al párrafo 412A de la NIF 9. Entonces, ir entendiendo acá cómo es que se dio el movimiento de ganancias o pérdidas
al momento de realizar inversiones en otros instrumentos financieros. Otra nota de estados financieros es la parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo, y las ganancias y pérdidas de instrumentos de cobertura que cubren inversiones e instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 575 del NIF 9 y el capítulo 6 de la NIF 9. Entonces, en base a eso, y determinando también qué cobertura le dio eso regularmente con un seguro, si usted adquirió ganancia o perdió al momento de hacer entonces uso del seguro. Para pasivos particulares designados como a valor razonable con cambios en resultados, el importe del cambio en el valor razonable que sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo. En este caso, pues, ampliar la información en el párrafo 577 de la NIF 9, que establece entonces cuál es el tratamiento que vamos a darle para la presentación, en este caso, de pasivos. Normalmente, por ejemplo, qué efecto tienen. Tal es el caso, por ejemplo, de hipotecas o simplemente deudas a largo plazo, que en algún momento dado, pues también van a requerir de la presentación correcta a efecto de verificar la situación real de la empresa. Otra nota a los estados financieros son los cambios en el valor temporal de las opciones al separar un valor intrínseco y el valor temporal de un contrato de opción y la designación como un instrumento de cobertura solo para cambios en el valor intrínseco. Cuando estamos hablando del valor intrínseco es el valor real del bien, en este caso el contrato, y el valor temporal en relación al tiempo que se está obteniendo. Entonces, en este caso puede ser de que haya una diferencia entre el valor intrínseco, es decir, el valor establecido en el contrato, y un valor que se pueda negociar de acuerdo entonces a las circunstancias reales. En este caso, cuando hay negociaciones, y entonces el contrato puede darse por un valor superior o inferior a lo que establece el mismo. Los cambios en el valor de los elementos a término de contratos, a término de separar el elemento a término y el elemento al contado. Cuando estamos hablando de contrato a término, es que tiene un tiempo específico, mientras que un contrato al contado, básicamente, pues es el que se va a ejecutar en ese momento. Para ello, entonces, ver lo que establece el capítulo 6 de la NIF 9 y entonces determinar acá si hay en algún momento dado también diferencial cambiario. ¿Cuál es el diferencial cambiario? Básicamente, pues el valor que pueda darse de acuerdo a la conversión de moneda extranjera a moneda nacional. Registran también gastos e ingresos financieros por seguros de contratos emitidos dentro del alcance de la NIF 17, que son contratos de seguros excluidos del resultado del periodo, cuando los gastos o ingresos financieros por seguros se desglosan para incluir en el resultado del periodo un importe determinado por una asignación sistemática aplicando el párrafo 88b de la NIF 17, o por un importe que elimina las asimetrías contables con los gastos o ingresos financieros por seguros aplicando el párrafo 89b de la NIF 17. En este caso también hacer diferencia entre los ingresos o gastos derivados de seguros. Tenemos también los gastos o ingresos financieros por seguros por contratos de reaseguro mantenidos excluidos del resultado del periodo, cuando los gastos o ingresos financieros por reaseguros totales se desglosan para incluir en el resultado del periodo un importe determinado por una asignación sistemática aplicando el párrafo 88b de la NIF 17, que también habíamos hecho mención, y por lo tanto acá es básicamente el poder contratar o a reasegurar un determinado bien. ¿Qué es un resultado del periodo? Es el total de ingresos menos gastos, incluyendo los componentes de otro resultado integral. También tenemos lo que son ajustes por reclasificación. De acuerdo a NIC 1, los ajustes por reclasificación son importes reclasificados en el resultado del periodo corriente que fueron reconocidos en otro resultado integral en el periodo corriente o en periodos anteriores. Ello entonces, cuando estamos hablando de reclasificación, estamos hablando de que efectivamente una cuenta pues fue mal clasificada y hay que darle entonces el tratamiento que corresponde. ¿Qué es el resultado integral total? Es el cambio en el patrimonio durante un periodo que procede de transacciones y otros sucesos distintos de aquellos cambios derivados de transacciones con los propietarios en su condición de tales. Bajo este apartado, entonces, es importante determinar qué es lo que corresponde a cada transacción y cómo esas transacciones afectan entonces la condición de los propietarios en relación a la información contenida en los estados financieros. El resultado integral total comprende los componentes del resultado y de otro resultado integral. Cuando estamos hablando de resultados, básicamente nos estamos refiriendo al estado de resultados y otro resultado integral, los diferentes movimientos que van a tener también
afecciones o incidencia en los estados financieros. Los estados financieros entonces comprenden su finalidad, el conjunto de estados financieros y características generales. De acuerdo con ello, entonces, ¿qué persiguen? ¿Qué es lo que requiere el estado financiero? ¿Qué es lo que hay que desarrollar en el estado financiero para que entonces su presentación sea correcta, su presentación sea la que corresponde a la normativa técnica establecida en la NIC 1? Entonces, con ello es importante entender que los estados financieros van a perseguir definitivamente un fin. Recuérdese usted que el fin primordial de los estados financieros es presentar razonablemente la información financiera. Y esta información financiera permitir entonces que se tomen decisiones referente a esa información contenida en los mismos. Tal es el caso, por ejemplo, del estado de resultados. Usted va a obtener ganancias y en base a esas ganancias va a determinar si la entidad es o no rentable, si la entidad es o no aquella que dispusimos en la planeación que iba a alcanzar el nivel de ventas o también los gastos. De acuerdo con ello, también un estado financiero me va a permitir, en este caso, el estado de resultados, verificar cuánto es lo que estoy invirtiendo, cuánto es lo que estoy gastando versus lo que me está devolviendo. Y entonces tengo que considerar si realizando entonces un análisis, un indicador financiero, una razón financiera, me va a permitir analizar si lo que yo estoy invirtiendo efectivamente me está devolviendo un rédito, me está devolviendo una ganancia. Entonces, para eso me van a servir los estados financieros. ¿Cuáles son estos estados financieros? Van a ser efectivamente el conjunto que ya dijimos, pues vamos a tener el estado de resultados, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de costo de producción si es una entidad industrial, el balance de situación general, el estado patrimonial, el estado de flujo de efectivo. Y luego cada uno de ellos pues tiene sus características propias. De acuerdo con ello, entonces, ¿cuál es la finalidad de los estados financieros? Constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas, lo que veníamos platicando. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que le han sido confiados. Y bajo esta premisa, entonces, entender que toda esa información que está estructurada le va a permitir al propietario o a los propietarios de una sociedad anónima o una sociedad cualquiera de su naturaleza que puedan tomar decisiones referente a la información que está contenida ahí. En este caso, por ejemplo, en el caso del balance general, establecer entonces dónde tenemos mayor inversión, si tenemos que hay mayor circulante o simplemente que hay pues más inversión en activos no corrientes. Y de acuerdo con ello, entonces recuérdese usted que, por ejemplo, en el caso del balance general, vamos a presentarlo de acuerdo a su liquidez o de acuerdo a su naturaleza. Ahora, ¿cuándo optar por que tengamos entonces estados financieros, en este caso el balance general, de acuerdo a la liquidez o de acuerdo a la naturaleza? Vamos a optar por la liquidez cuando la mayor parte del activo está entonces representado en cuentas del circulante o cuentas que efectivamente pues están disponibles. Tal es el caso de caja, de bancos, de mercaderías, por ejemplo. Entonces acá vamos a tener que la mayor cantidad de estas cuentas poseen la mayor cantidad de dinero en los estados financieros y por lo tanto entonces es importante que hagamos el balance general en base a la liquidez. Ahora bien, si nuestra mayor parte está representada entonces en maquinaria, en herramienta, en bienes, muebles e inmuebles, entonces nuestro estado financiero se va a elaborar en base a la naturaleza. Pero entonces, esto es lo que se va a presentar en los estados financieros. Y eso entonces me va a permitir tomar una decisión para poder ver qué es lo que puedo aplicar en relación a estos estados financieros. Y recuerde usted, los usuarios de los estados financieros es un sinfín de personas, desde los propietarios mismos, los proveedores, los financistas, quienes van a darme entonces de repente créditos para que yo pueda
incrementar mis ganancias o incrementar mi nivel de ventas. Los estados financieros entonces persiguen que para cumplir este objetivo los estados financieros suministran información acerca de los siguientes elementos de una entidad. ¿Cuáles son estos elementos que contienen los estados financieros? Estos elementos entonces tenemos, por ejemplo, el activo, que recuérdese usted, es entonces el que representa los bienes y derechos que tiene una entidad. Por lo tanto, los activos me deben de reflejar cuál es la inversión que yo tengo en estos bienes y derechos que son propiamente de la entidad económica a la que estoy reflejando en este estado financiero. Permite también suministrar información acerca de los pasivos, qué obligaciones tengo para que entonces yo pueda también cubrir y si tengo la capacidad de hacer frente a estos pasivos de acuerdo a los activos que poseo. Y el patrimonio, que efectivamente, recuérdese usted, aquí aplicamos la ecuación patrimonial, en donde activo menos pasivo me da el patrimonio, que representa efectivamente lo que posee la entidad sin considerar entonces sus obligaciones. Y por lo tanto es lo que en algún momento dado puede disponer de manera inmediata y que pertenece a la entidad propiamente. Los estados financieros también me permiten brindar información acerca de ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y las pérdidas. Recuérdese usted que el estado de resultados me permite mostrar los niveles de ingresos versus los niveles de gastos y con ello entender si hay o no hay entonces beneficios obtenidos. En este caso, recuérdese, vamos a tener que considerar también que los ingresos van a ser aquellos que estén o no estén afectos. Versus los niveles de gastos y con ello entender si hay o no hay entonces beneficios obtenidos. En este caso, recuérdese, vamos a tener que considerar también que los ingresos van a ser aquellos que estén o no estén afectos. Y todo ello entonces darle tratamiento para que pueda quedar fielmente presentado en los estados financieros y con ello entonces considerar qué es lo que va a aplicarse para las ganancias, cuál es nuestra renta imponible. Recuérdese que la ley de declaración tributaria habla sobre ello, dependiendo del régimen en el que usted esté inscrito. Presentado en los estados financieros y con ello entonces considerar las aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos y sus condiciones de tales, en este caso reflejados en el estado de situación patrimonial. Y por supuesto, el estado de flujo de efectivo, que incluye, recuérdese usted por favor, 3 grandes movimientos, que básicamente son todas las actividades de operación, todas las actividades pedirles de favor para que busquemos información relacionada con ANIC 1 y de acuerdo con ello entonces es que vamos a considerar nosotros entonces el aprendizaje. Por hoy muchísimas gracias por su atención, éxitos y nos saludamos en nuestra siguiente clase.